El día de ayer hubo una sesión maratónica, hablamos de la Cámara de Diputados, porque se aprobaron varias cosas, ¿no? Los acuerdos de China después los vamos a ver, pero Fernando Fraquelli está con nosotros. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, muy bien. Se aprobó finalmente, ya es ley la creación de la Agencia Federal de Inteligencia. Es así, ahora va a haber un periodo de tiempo en el cual se va a constituir, que van a tener que ir trabajando en la conformación de este nuevo sistema de inteligencia en la República Argentina, con particularidades. A ver, algunas particularidades que se dieron ayer en el Senado, en la Cámara de Diputados, y otras particularidades que se van a dar con lo que es el proyecto de ley en sí. Una de las particularidades que se dio ayer fue la presencia de la oposición. Que con el Senado no había pasado. En el Senado no había pasado, únicamente en el Senado había estado el peronismo federal. ¿Qué había hecho el radicalismo? ¿Qué había hecho el PRO en la Cámara de Senadores? Hacer una audiencia pública paralela en la cual se analizó el tema de los servicios de inteligencia en la República Argentina, pero no discutir el tema en el recinto. ¿Y ayer qué pasó? Y ayer lo que pasó que la oposición habló con el oficialismo y acordaron que si el oficialismo conseguía el número necesario de legisladores para iniciar la sesión, es decir, los 129 diputados para iniciar con el quórum reglamentario la sesión, la oposición ahí sí bajaba al recinto a dar el debate sobre no solo el tema de la creación de la Agencia de Inteligencia, sino también los proyectos que venían del Senado respecto a los acuerdos con China y también un acuerdo internacional o binacional con Chile. Es decir que de esa manera se dieron los debates en el seno de la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, Fernando estuvo allí durante toda esa larga jornada. Vamos a repasar algunos de los testimonios, las voces dentro del Congreso. Esta ley tiene pequeñas modificaciones que aparentan mucho y dicen muy poco. En realidad se habla de controles, pero sobre gastos generales y no sobre los gastos reservados. Impidieron que la Auditoría General de la Nación avance sobre el fondo de la cuestión. Se traslada todo el personal y queda discrecionalidad del nuevo jefe si jubila alguno o no jubila alguno. Y por otro lado, un tema que nos preocupa enormemente no es solo que vaya la Procuración las escuchas, sino que además las escuchas en la Procuración actual estén en manos de la Procuradora Gil Carbó, que no representa un órgano extrapoder, sino que representa al poder de turno en ese lugar. Yo creo que a juzgar por lo que plantea la ley, donde se han transferido el personal con las mismas categorías, direcciones, y por la falta de controles que yo le planteo, yo creo que es un cambio de nombre y va a seguir con el mismo espíritu. Lo que se necesita es un cambio cultural y los cambios culturales requieren de una voluntad política. Y yo la verdad que no creo en la voluntad política del gobierno de democratizar o de hacer más transparentes los servicios de inteligencia, porque 11 años han convivido con Estiuso, han convivido con un sistema siniestro que se ha dedicado al espionaje político. Deberá contar con acuerdo el responsable y quien le sigue. Tiene que contar con el acuerdo del Senado y eso también es un proceso que habilita la participación del Poder Legislativo en la construcción de la estrategia de la inteligencia nacional, en el rendir cuenta, en el exponerse ante las fuerzas políticas diversas y plural de la Argentina, a rendir cuentas y a someter la evaluación de su gestión. ¿Y una innovación, declaración jurada para los agentes? También esto constituye poner todo el máximo de claridad sobre un área que tenía demasiado oscurantismo, no la reserva que tiene que tener la inteligencia, sino el oscurantismo con que la inteligencia era utilizada al servicio o de potencias extranjeras, de servicios de inteligencia de potencias extranjeras o al servicio de grupos económicos para perseguir políticos y perseguir personalidades argentinas. A ver, bueno, ya vemos, se convirtió en ley, recordemos que hubo modificaciones en la Cámara de Senadores, propuestas por el CELS también y demás. Bueno, un amplio debate. ¿Ahora qué viene? Ahora, después de la reglamentación que va a hacer el Poder Ejecutivo de esta ley, el primer paso va a ser uno de los cambios importantes. El director y el subdirector de la agencia, es decir, los responsables de la inteligencia en la República Argentina, a propuesta del Poder Ejecutivo, sus nombramientos van a tener que ser girados al Senado Nacional. Y el Senado, en el Pleno del Senado, como si se nombraría a un embajador o a un ministro de la Corte Suprema, van a tener que aprobar ese pliego
de nombramientos para la nueva Agencia Federal de Inteligencia. Eso se debe dar en meses nada más, digo, en los próximos meses. Se va a dar en para los próximos disolver meses. la exide de la Secretaría. Exactamente, hay todo un proceso de un periodo de tiempo en el cual en este periodo de tiempo se va a ir modificando lo que es la Secretaría de Inteligencia para la creación de la Agencia Federal de Inteligencia en la República Argentina. Mandato de 4 años para el director y el subdirector, pero van a estar, digamos, con los plazos o los tiempos del Poder Ejecutivo. Bien, es decir, clarísimo. que un Poder Ejecutivo que se cambia en diciembre puede remover a puede nombrar por 4 años a las autoridades. Exactamente. Gracias, Fernando Fraquel. Y recuerden, los acuerdos con China lo vamos a analizar, que también se aprobaron ayer con Raúl de la Torre en minutos.